Gracias. Plan de análisis, ¿ya? Esta clase va a ser dos partes. Una primera parte vamos a entender un poco los fundamentos y una parte, a pesar de ser una teoría, vamos a hacer como una especie de tallercito, ¿ya? Para ver un poco, hacer nosotros los cálculos de las medidas de asociación y después ya vemos de repente algo un poquito más avanzado, si es que mientras el tiempo nos lo permita, para generar nuestros propios análisis, ¿ya? A ver, primero tenemos que tener en cuenta que el análisis estadístico consta, o sea, lo que tenemos que hacer con análisis estadístico es sacar las conclusiones, ¿no? Determinar nuestras conclusiones de manera cuantitativa en función a los datos recolectados, ¿ya? La mayoría de estudios que ustedes van a hacer son estudios analíticos. Por lo tanto, el análisis que ustedes van a tener que realizar son análisis de contraste e hipótesis. Este análisis de contraste e hipótesis puede ser bivariado o multivariado. ¿Ya? La clase, hoy día vamos a ver el análisis descriptivo univariado y bivariado. La parte del multivariado lo vamos a ver en una siguiente clase. Pero eso no quita de que, si bien es cierto, su objetivo en la mayoría de casos de ustedes va a ser ver una asociación, eso no quita que ustedes tengan que también describir las características de su población. Entonces vamos a empezar con esa primera parte, el análisis descriptivo. Podríamos estructurar el análisis de manera genérica en la mayoría de proyectos en tres bloques: descriptivo, bivariado, multivariado, ¿ya? Vamos a empezar ahora entonces con la parte descriptiva, que son las bases. Ya habíamos visto variables, ¿no? Ya saben que en general hay dos grandes tipos de variables: numéricas y categóricas, ¿ya? Vamos a empezar con las categóricas, que son un poquito más fáciles de describir. Las variables categóricas o cualitativas, como son categorías, lo único que puedo hacer con ellas es contar cuántas son, o sea, calcular frecuencias. Pueden ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se cuentan en función a un total y generalmente se expresan en porcentajes. Podríamos decir que las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes. ¿Cómo hay una frecuencia? Con el conteo, como ven ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo un grupo de sujetos, de los cuales hay 200 sujetos, 128 varones y 72 mujeres, ¿no? Entonces, el porcentaje de varones es 64%, el porcentaje de mujeres 36%. ¿Hasta aquí está claro? Las variables categóricas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Luego pasamos a las variables numéricas o cuantitativas. Acá ya tengo otra forma de describirlas. Esto es análisis univariado, por si acaso. Ya es el análisis que yo realizo. ¿Cómo para que no salga esto? Es el análisis que yo realizo para describir. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de un trabajo descriptivo frente a un analítico? ¿Alguien se acuerda? Hemos hecho clases de diseños con ustedes, creo. O no era con el otro grupo. No, con ustedes fue porque fue acá. O bueno, arriba. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un descriptivo y un analítico? Eso es fundamental, chicos. Esto es un ABC de un médico. Un médico no puede graduarse sin saber la diferencia entre un descriptivo y un analítico. O sea, ni siquiera estoy preguntando función de supervivencia. Ya, el analítico analiza y el descriptivo describe, no. El descriptivo, ¿cómo? Exacto, la causa, por ahí va. Exactamente. En un analítico, yo trato de ver una causa y un efecto. O sea, ver si un factor, una variable independiente, influye sobre un desenlace, una variable dependiente. Veo como mínimo una asociación, ¿no? Que yo espero, o yo metodológicamente trato de averiguar si hay una relación causa-efecto. En cambio, un estudio descriptivo, solamente describo las variables. Por ejemplo, si en vez de describir acá el sexo, estuviera describiendo una enfermedad, por ejemplo, la prevalencia de diabetes, y yo digo que el 36% tiene diabetes, tranquilamente se puede ser un objetivo de un estudio descriptivo. Por eso se llama estadística descriptiva o también llamada univariada. ¿Por qué? Porque se analiza cada variable. Ahora, de repente no es una enfermedad, pueden ser varias enfermedades. Puedo sacar la prevalencia de diabetes, la prevalencia de hipertensión, la prevalencia de hipotiroidismo, etcétera. En cualquier caso, es un análisis descriptivo, univariado, porque estoy analizando cada variable. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer ahora, pero con las variables numéricas. A las variables numéricas no le puedo sacar un porcentaje, ¿no? Si yo quiero calcular, por ejemplo, cuál es la edad en grupo de todos ustedes, yo no puedo decir la edad es tanto por ciento, no tendría sentido, ¿no? Lo que se usa en las variables numéricas son las medidas de tendencia central. ¿Ya? Las medidas de tendencia central pueden ser media, mediana, moda. Me imagino que estos números les suenan. Alguna vez lo habrán visto en la clase de estadística. Creo que en segundo ciclo han llevado estadística. No sé si han vuelto a hablar de esto entre todo ese lapso,
pero las que nosotros normalmente usamos en epidemiología son la media. La media es el promedio, por si acaso. Yo creo que todos ustedes entienden lo que es el promedio o alguien no lo tiene claro. Promedio. El promedio es la principal medida. Por ejemplo, si yo quiero saber, yo quiero resumir la edad de todos ustedes en un solo número, podría hacerlo calculando el promedio. ¿No? Si acá el promedio de edad de repente, no sé, 21 años, digamos. Supongamos que fuera 21 años. Yo digo que acá la mayoría de edades rondan o están cerca de los 21 años. Me da como que una idea, ¿no? Me da una idea de cuál es la edad general, ¿no? Pero hay veces en las que, digamos que, no sé, a las 7 personas que están ahí en el fondo se retiran de la clase y en vez de eso vienen personas que vienen con su segunda carrera, tercera carrera, tal, y vienen unas 7 personas de 80 años más o menos. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo para que se entienda. ¿El promedio de edad cuál creen que sería? ¿Sería 21? No, probablemente suba, no sé, 30, 35. Pero si yo les digo a ustedes así a ciegas, tengo una clase con una edad promedio de 35 años, ¿qué se imaginan? Un grupo de gente con edades, o sea, como la mía de repente, ¿no? Que estén todos más o menos por esa edad. No se imaginan un grupo de chicos de veintitantos años y un grupo de ancianos de 7 personas ancianas. No se imaginan eso, ¿no? Entonces, cuando hay esos datos extremos, el promedio pierde un poco de utilidad. En ese caso usamos otra medida de tendencia central que es la mediana. ¿Ya saben qué es la mediana? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la mediana? Vamos a verlo, ¿ya? Exactamente, muy bien. Sí, sí, muy bien. El promedio, como ven acá, la media es el promedio, ¿no? Sumo todos los valores y los divido. A ver, un ratito. ¿Qué ha pasado? Hola, hola, ¿se ve la pantalla? No, no. Ah, ahí está. Ya. Como les decía, el promedio es la suma de todos los valores dividido entre el número total de los valores que estoy promediando, ¿no? Es la medida creo que más conocida por todos. De hecho, es para calcular las notas, a veces calculamos el promedio. En este caso es de ustedes, por ejemplo, el promedio ponderado es la nota de cada curso, pero cada curso vale por tantos créditos sean. O sea, por eso es ponderado. Cada curso pesa según la cantidad de créditos. Un curso de más créditos pesa más, ¿no? Y la mediana. Y como bien han dicho, la mediana es el valor central. También se le llama percentil 50 a la mediana. ¿Por qué percentil 50? Porque es el valor que marca la mitad, o sea, el 50% de los datos. A la izquierda va a estar el 50% de los datos, a la derecha el 50% de los datos. La mediana es el percentil 50. Y si se imaginarán, pues, que si hago este mismo ejercicio acá, ¿no? En el ejemplo acá análogo en la diapositiva, si yo cambiara estos últimos sujetos que se fueron y entraron los estudiantes que eran ya adultos mayores, esta mediana no se mueve, sigue estando al medio. Entonces, la mediana es un valor, una medida de tendencia central que se suele afectar menos cuando hay datos extremos. Entonces, en líneas generales, tengo dos formas de presentar los datos numéricos. Una es la media y otra es la mediana. La mediana la usaré, de preferencia usaré la media, pero en algunos casos voy a tener que usar la mediana, que va a ser generalmente cuando tenga datos extremos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos datos extremos? Lo vamos a ver en un momento. Antes de ver la desviación estándar y esto. Ya, esta es la distribución de una variable numérica. Ya, las variables numéricas en la naturaleza, no sé qué está pasando. Un ratito, chicos, por favor.
Ya. Ya, como les decía, esta es la distribución que suele tener una variable numérica en la naturaleza. Si ustedes agarran, por ejemplo, no sé, la estatura de todos los peruanos y la grafican en este gráfico que se llama histograma, va a tener una distribución más o menos así. Y aquí al medio va a estar la estatura promedio. ¿Cuál es la estatura promedio en los peruanos? ¿1,70 m por ahí? ¿Cómo? 1,65 m. Entonces, acá estaría 1,65 m y cada vez habrían personas más grandes y cada vez habrían personas más pequeñas, pero cada vez en menor frecuencia. O sea, por acá habrá gente de 1,80 m, 1,90 m, pero va a ser menos frecuente. Por acá gente de 1,50 m, 1,40 m, pero menos frecuente, ¿no? Entonces, este tipo de distribución se llama distribución normal, en el que la mayoría de datos tienden a confluir en el promedio, ¿ya? Entonces, acá, en este tipo de distribución, que es una distribución normal perfecta, yo voy a reconocerla porque acá cada rayita representa una desviación estándar. Ahorita vamos a ver qué es una desviación estándar. Cada desviación estándar representa un porcentaje del contenido de la distribución. Tanto así que dos desviaciones estándar para cada lado representan casi el 96% de los datos. ¿Ya? Esa simetría es la que caracteriza una distribución normal. Y por lo mismo, la mediana también va a estar por acá. O sea, la mediana sería casi igual que la media en una distribución normal. ¿Ya? Pero no todos los datos en salud se distribuyen de esa forma. Hay datos, por ejemplo, sesgados, distribuciones sesgadas, como estas de acá. Por ejemplo, si yo hago ahorita la cantidad de plata que gana la gente al mes. O sea, hay un montón de gente que ganamos muy poquita plata, que estamos acá a la izquierda, pero va a haber seguramente algunas personas que ganen mucha plata, ¿no? Pero no van a ser muchos, van a ser menos personas, que van a estar muy a la derecha. Esa es una distribución sesgada. O sea, no es una distribución normal. Si yo calculara el promedio, por ejemplo, en este tipo de distribución, voy a tener que el sueldo de los peruanos de media es cierto número, pero que la gran mayoría está muy lejos de esa media. Como ven acá, la media se aleja del grupo más grande de datos, ¿no? Acá está la media, ¿no? La mediana un poco resiste esto, pero igual. O sea, en este caso la mediana puede ser más representativa en este tipo de distribución que la media. La media sí es muy sensible a datos extremos, ¿ya? Entonces, dicho eso, cuando yo vaya a describir mis variables numéricas, usaré media o mediana dependiendo de la distribución de los datos. Ahora, les pongo un caso un poquito más, a ver, digamos que yo tengo dos salones de pocos niños, ¿ya? O de pocos adolescentes. En un salón, o mejor, de que han dado un examen. Ya 5 personas han dado examen en un salón y tienen las siguientes notas. Tienen 10, 10, 20 y 20. ¿Cuál sería el promedio de ese salón? Hacia el ojo. ¿Cómo? Tienen 10, 10, 20, 20. ¿Cuál sería el promedio? 15, ¿no? Y en el otro salón tienen 15, 15, 16, 16. ¿Cuál sería el promedio? Perdón, 14, 14, 16, 16. ¿Cómo? 15. Entonces yo podría decir que el promedio de ambos salones fue 15, pero el rendimiento fue 15 en los dos salones. No, ¿no? En un salón fue mucho más disparejo que en otro. Esa disparidad también es importante representarla cuando hacemos análisis descriptivos. Para eso es que las medidas de tendencia central siempre se acompañan de una medida de dispersión, ¿ya? Hay dos medidas de dispersión principales que son la desviación estándar, que siempre va a ir acompañada de la media, o sea, la medida de dispersión que le corresponde a la media es la desviación estándar. Y la otra es el rango intercuartílico, que es la medida de dispersión que corresponde a la mediana. Siempre que yo presente una mediana, voy a presentarla junto con su rango intercuartílico, ¿ya? La desviación estándar podríamos, en términos simples, entenderla como el promedio de todas las diferencias de cada observación respecto a la media. Bueno, la raíz cuadrada del promedio de las observaciones respecto a la media, ¿no? Porque ustedes saben que las diferencias negativas y positivas las consideramos como diferencias igual. Entonces, eh, digamos que este es el promedio. Esta línea roja es el promedio. Y cada una de las observaciones es este punto, cada una es un punto celeste. Entonces, cada una de estas distancias de cada observación respecto a la media es la que yo calculo, ¿no? Lo divido entre el número de observaciones y le saco la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar. Como, o sea, como les digo, ¿no? ¿Qué es lo que representa?
¿qué tanto se alejan los datos de la media? ¿No? Si yo tengo una desviación estándar alta, significa que los datos están muy dispersos, se alejan mucho de la media. Si yo tengo una desviación estándar baja, significa que los datos están cercanos a la media, ¿ya? Y luego tengo el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no es una sola medida, es un rango. Y como rango tiene valor inicial, límite inferior, límite superior. ¿Ya? Esos son dos valores. Habíamos dicho que la mediana es el percentil 50. ¿Ya? El rango intercuartílico es un rango que va del percentil 25 al percentil 75. ¿Qué intuyen que sería el percentil 25? ¿Cómo? Que exactamente, el que divide la primera cuarta parte con la segunda cuarta parte, ¿no? El primer cuartil del segundo cuartil. Por eso se llama rango intercuartílico. En este caso, en esta distribución de datos, el percentil 50 es 10, ¿no? La mediana es 10. De los que quedan a la izquierda, el dato que está al medio son estos dos. Entonces, ¿cómo calculo aquí el percentil 25? Sería la media de estos dos, que es 5. Y en el caso de la derecha, el percentil 75, de manera análoga, sería aquel que divide el tercer cuartil con el cuarto cuartil, ¿no? Que sería en este caso 13, ¿no? La media de estos dos sería 13. Entonces, si yo tengo acá para describir estos datos, tengo una mediana de 10 y un rango intercuartílico que va de 5 a 13, ¿no? Ya se imaginarán que este rango intercuartílico encierra, por así decirlo, la mitad de los datos, ¿ya? Si es que en algún momento yo calculo medianas o cualquier percentil, ¿no? Percentil 50, percentil 25, percentil 75, y el valor que está en medio o el que está en el lugar de cada uno de los percentiles no es un solo valor, sino que son dos, por ejemplo, puede darse si tengo números pares. Cuando tengo una distribución de números pares, al medio no va a haber un solo valor, van a haber dos. Lo que se hace es calcular la media de esos dos valores que están ubicados en ese percentil, ¿ya? Bien, hasta aquí está claro, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Estos son algunos ejemplos de cómo se presentan las características descriptivas. Por ejemplo, el sexo, frecuencia, porcentaje. Por ejemplo, aquí, en este caso son los puntajes de una escala que los presentan con mediana, rango intercuartílico. ¿Cómo sé que es mediana y rango intercuartílico? Porque acá dice mediana y rango intercuartílico. Rango intercuartílico es RIC, ¿no? Rango intercuartílico. Pero si no dijera rango intercuartílico y mediana acá, ¿ustedes se darían cuenta que esa es una mediana y rango intercuartílico o no? A ver, ustedes ya conocen que generalmente se presenta con media más o menos desviación estándar o con mediana y rango intercuartílico. Entonces, si aquí hay un valor y aquí hay una medida de dispersión que son de dos valores, lo más probable es que sea un rango intercuartílico, porque la desviación estándar es un solo valor. Como ven acá en esta tabla, por ejemplo aquí, el promedio de edad es 60 años, el rango intercuartil, perdón, y la desviación estándar es más menos 15,9. Generalmente la desviación estándar se presenta así, más menos, justo después de la media, más menos y el valor de la desviación estándar. Y generalmente el rango intercuartílico se presenta así como ven acá, la mediana del puntaje y entre paréntesis el percentil 25 y el percentil 75, ¿no? ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos de nuevo algo? ¿Todo bien? Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a ver el análisis bivariado. Como habíamos dicho, el análisis bivariado lo que busca es encontrar una asociación entre variables. ¿Ya? Y aquí hay varias formas de poder hacerlo. Y esta es, digamos, la parte en la que deben quedar claros algunos conceptos que, por cierto, sí vamos a explorar antes de pasar a este punto. En epidemiología hay algunos conceptos que ustedes deberían conocer que son la prevalencia y la incidencia. Ya hemos hablado de eso en clases anteriores, les he hecho un poco de hincapié en las prácticas, en las TEOs, pero creo que no es es algo tan importante que creo que podríamos repasarlo brevemente acá. La prevalencia es un conteo, una medida de frecuencia que determina cuántas personas con una enfermedad o condición hay en un momento específico dividido entre un total de personas de ese momento. O sea, es una proporción, es una frecuencia relativa, es un porcentaje, porque lo estoy calculando en función a un total de personas. La cuestión de esto, la prevalencia se caracteriza porque es en un momento en el tiempo, ¿ya? Es en un punto en el tiempo. Y se expresa en forma de proporción, ¿no? Sería más o menos así sería su fórmula. La prevalencia sería el número de personas con cierto atributo dividido entre el total de personas en ese momento.
Si, por ejemplo, tengo una serie de tiempo de varias personas y yo quiero conocer una prevalencia, quiero conocer la prevalencia en algún momento de abril, por ejemplo. Contaré la cantidad de personas enfermas en ese momento. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Del total de personas, que son 10, o sea, creo que se ha corrido la animación. 10 personas, ¿no? Entonces, 5 entre 10, ¿cuántas serán? 50%. Entonces, la prevalencia de esta enfermedad en abril es 50%. Si, por ejemplo, lo quiero hacer ahora en septiembre tengo una, dos, tres personas enfermas, cuatro personas, que es la seis, porque la persona cuatro nunca se enfermó y la persona cinco se enfermó en febrero, pero sanó en agosto. O sea, en septiembre ya no cuenta como persona enferma, ¿no? La persona siete también está enferma. La persona 8 se murió en junio, entonces ya no cuenta tampoco como enferma. Y 6 y 7 y la última persona que justo se enfermó en septiembre. Sobre un total de personas, 7 personas enfermas entre el total de personas que son 9, porque hay una persona que ya falleció, no cuenta en el total de personas, que sería 0,78, que sería 78%. Entonces, la prevalencia. Hay otro concepto que es la incidencia. ¿Ya? Incidencia hay varias formas de medir, pero para no confundirlos mucho, vamos a hablar de la incidencia acumulada, ¿ya? Porque hay otro tipo de incidencia que es la tasa de incidencia, que esa es una incidencia que tiene en cuenta el tiempo dentro de su medición. La incidencia acumulada son las personas que desarrollan una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido entre el número de personas que estuvieron susceptibles de enfermar al inicio, ¿no? Son los casos nuevos y se puede obtener en estudios longitudinales. Y es la medida que usamos para calcular el riesgo. ¿Ya? Cuando veamos riesgo relativo en un rato más, deben saber que es un riesgo, que es una comparación de riesgos en función a la incidencia. ¿Ya? Y se expresa también en forma de proporción. ¿Cómo sería? La incidencia acumulada sería el número de personas que enferman a lo largo de un periodo del tiempo, dividido entre el total de personas susceptibles de adquirir esa enfermedad al inicio del tiempo. O sea, las personas que iniciaron el seguimiento sanas, por así decirlo, ¿no? Entonces acá tengo la misma serie de tiempo, pero en este caso, para calcular incidencias ya no cojo un punto en el tiempo, porque para calcular una incidencia tengo que hacer un seguimiento, tengo que coger al menos dos puntos en el tiempo. Y en este caso, pues inicio el seguimiento al comienzo de enero y lo termino en el mes de julio, ¿no? Durante este periodo de tiempo tengo un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos, cinco, seis, siete casos. Siete personas se enfermaron en ese periodo de tiempo, ¿no? Los casos nuevos son siete. Y los divido entre las personas que estuvieron en riesgo al inicio, que fueron 10, ¿no? Porque las 10 personas que estaban en el seguimiento estaban sanas al inicio. Entonces eso me da una incidencia acumulada de 70%, ¿no? De enero a julio. Si por ejemplo lo hiciera de marzo a junio, ¿no? En este caso ya no cuento a la persona uno como un caso nuevo, porque esa persona empezó enferma, no se enfermó durante el periodo. No lo cuento. Los casos nuevos son la persona 2, la persona 6, la persona 7 y la persona 9, que son cuatro casos nuevos. Cuatro casos nuevos y los divido entre el total de casos susceptibles, que son 8. ¿Por qué? Porque la persona uno y la persona 5 ya iniciaron enfermas. Entonces ya no entran al conteo de la incidencia acumulada. En este caso, la incidencia acumulada sería 50%. ¿Está claro, chicos? ¿Está acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está muy claro o no está nada claro? Es una de las dos. Espero que sea la primera. Bien. Luego está la tasa de incidencia, que como les dije, de repente por temas de que no es lo más, no nos va a servir para un poco ver el análisis, lo vamos a pasar. Pero sepan que hay otra forma de calcular la incidencia en función también al tiempo de seguimiento, ¿ya? Esa es la tasa de incidencia, que en este caso se calcula por persona a tiempo. Bien, entonces regresamos a la parte del análisis bivariado. Si tienen que ir o si es que, bueno, todavía no es hora. Si tienen que avanzar, normal pueden ir avanzando. Yo igual voy a continuar la clase, como les digo, pero si pueden quedarse, también los invito a que se queden hasta terminar la clase. Sí. Ah, a ver, tendría que preguntar al doctor Manuel. Este, bien, entonces vamos ahora a la parte bivariada. ¿Ya? En la parte bivariada tenemos la asociación de variables. Esto lo vamos a hacer cuando buscamos asociaciones, cuando hacemos estudios analíticos. Acuérdense que los estudios analíticos buscamos asociación entre variables, ¿no? Buscando que la variable independiente, comprobar si la variable independiente es la causa de la variable dependiente. Y eso está muy relacionado
a los diseños, ¿ya? Por ejemplo, acá la actividad física sería la variable independiente y bajar de peso sería el desenlace de la variable dependiente. Antes de pasar al contraste hipótesis y los ejemplos, me gustaría un poco repasar los diseños. Vamos a ver el diseño de cohortes. Mm, Ya. En un estudio, por ejemplo, analítico de cohortes, que es, digamos, el estudio analítico el que todos quisiéramos hacer, pero no lo podemos hacer porque a veces no tenemos ni tiempo ni plata. Yo, ¿cómo hago un estudio analítico? Formo primero dos grupos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto en función a la variable independiente. Por ejemplo, si quiero saber si fumar es un factor de riesgo para cáncer, en un estudio de cohortes formaré un grupo que fuma y un grupo que no fuma. El grupo que fuma será el expuesto y el grupo que no fuma será el grupo no expuesto. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular la incidencia del desenlace, o sea, de la variable dependiente en ambos grupos, ¿no? Y compararlos. El grupo expuesto, cuántos desarrollan la enfermedad y en el grupo no expuesto, cuántos no la desarrollan. Como es un estudio de cohortes, tiene seguimiento. Cada cohorte es como el ejemplo que les puse, que había un seguimiento. A los dos grupos les hago ese seguimiento. Hoy voy contando los casos nuevos en cada grupo, cosa que calculo la incidencia de la enfermedad en cada grupo. A diferencia de los otros estudios, en los estudios de cohortes se calcula la incidencia. Y la incidencia es la medida con la cual yo estimo el riesgo. Entonces, en un estudio de cohortes yo sí puedo calcular el riesgo. Entonces, calculo el riesgo de tener la enfermedad de cáncer en el grupo expuesto y el riesgo de la enfermedad de cáncer en el grupo no expuesto, ¿no? Digamos que en el grupo expuesto, 3 de 6 expuestos se enfermaron, la incidencia fue 50%. Y en el grupo no expuesto, uno nada más de los seis no expuestos se enfermaron, que es 17%. Entonces, el análisis bivariado va a ir en función a esta comparación. ¿Ya? ¿Por qué se llama bivariado? Porque tengo, un ratito chicos, está conectado. Un ratito chicos, se ha desconectado la... Y ahora sí. Ya. El análisis bivariado lo que va a hacer es comparar. Acuérdense, cada vez que hago un análisis bivariado, yo comparo. ¿Ya? Comparo. Cuando yo veo asociación entre variables, lo que hago es comparar. Acá tengo los grupos formados en función a la variable independiente que es fumar. Y acá tengo el conteo de cada uno de los desenlaces en cada grupo, o sea, la incidencia de cáncer en cada grupo. Si yo quiero ver la asociación entre fumar como variable independiente y tener cáncer como variable dependiente, lo que hago es comparar la incidencia de cáncer en el grupo expuesto frente a la incidencia de cáncer en el grupo no expuesto. ¿Qué estoy comparando aquí, chicos? No, estoy comparando el desenlace, pero ¿cómo estoy? ¿El desenlace es categórico o numérico? ¿La incidencia de cáncer es numérico? O sea, tú tienes un promedio de cáncer, algo así, o tienes cáncer o no tienes cáncer. ¿Tienes cáncer o no tienes cáncer? ¿Qué variable es entonces? Dicotómica, que es categórica. Categórica dicotómica, ¿no? Entonces, ¿cómo presentábamos las variables categóricas? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al comienzo. ¿Con promedios o con porcentajes? Promedios. O sea, promedio de cáncer también sacamos acá. Prevalencia, o en el caso de prevalencia si fuera transversal. Como es longitudinal, incidencia. Muy bien, incidencia. Estoy comparando las incidencias. En este caso estoy comparando la incidencia acumulada. Estoy comparando la incidencia acumulada que se presenta en forma de porcentaje. No es un porcentaje. Al final estoy comparando dos porcentajes, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se acuerdan qué prueba estadística se usaba para comparar porcentajes? ¿Cómo? Riesgo relativo podríamos usar acá. Muy bien. Riesgo relativo es una forma de comparar riesgos, ¿no? Que pueden ser porcentajes si es que es incidencia acumulada o pueden ser tasas si es que es tasa de incidencia. ¿Qué otra prueba podemos usar para comparar porcentajes? Hay algunas pruebas que son pruebas de contraste hipótesis más clásicas, por ejemplo, el test Uden, el chi cuadrado, Udeman-Whitney. ¿Han escuchado de esas pruebas?
Chi cuadrado han escuchado, por ejemplo. Para comparar proporciones, así como esto, también sirve la prueba de chi cuadrado. Entonces, yo podría usar una prueba de chi cuadrado para saber si esas dos proporciones son diferentes. La idea es que si las proporciones son iguales, significa que no hay asociación. O sea que da igual que fumes o no, tu riesgo de cáncer no va a cambiar, ¿ya? Si es que fueran iguales. Pero si son diferentes, significa que sí hay asociación, que el hecho de fumar cambia tu riesgo de cáncer. O sea que el cáncer depende de fumar. O sea, hay una relación estadísticamente significativa. ¿Se entiende? Estas dos posibles respuestas son las dos hipótesis estadísticas que puede tener cualquier prueba de contraste hipótesis. Una es la hipótesis nula y otra es la hipótesis alterna, ¿ya? La hipótesis nula, ¿qué es lo que dice? Que ambos, en este caso, proporciones son iguales, ¿no? En ese caso, no hay asociación. Y la hipótesis alterna es la que dice que ambas proporciones son diferentes y en ese caso, sí habría asociación. Cada vez que yo hago una prueba de contraste de hipótesis, me da un resultado especial que se llama valor de P. No sé si lo han visto en los papers o cuando han leído. Ese valor de P es el que me va a determinar cuál de las dos respuestas voy a tomar. Si estoy resumiendo un montón, ¿ya? Porque esto tiene un montón de trasfondo y si alguien estadístico me escucha de repente le- va a pensar que estoy hablando piedras. Pero estoy resumiendo bastante para que se pueda entender. El valor de P, si es menor a 0,05, temas en cuentas resumidas, rechazo la hipótesis nula, o sea, acepto la hipótesis alterna, o sea, concluyo de que son diferentes ambas proporciones. Y si son diferentes, entonces hay asociación. Si el valor de P es mayor o igual a 0,5, significa que no rechazo la hipótesis nula, me quedo, acepto la hipótesis nula que dice que ambas proporciones son iguales, y si ambas proporciones son iguales, por lo tanto, no hay asociación. ¿Se entendió esa lógica? Es como un razonamiento en el cual yo, para poder determinar si hay asociación o no, tengo primero que ver si es que hay cambio o no, ¿ya? Si es que son iguales, porque acá yo estoy comparando proporciones, porcentajes, pero puedo comparar promedios también de repente. Puedo comparar el promedio de algún biomarcador en ambos grupos. Puedo comparar promedios. Si los promedios son iguales y las proporciones son iguales, significa que la variable independiente no está afectando en ese desenlace. Por lo tanto, no hay asociación. Pero si son diferentes, significa que, o yo entiendo en este estudio, que la variable independiente sí está afectando en el desenlace y por lo tanto sí hay asociación, ¿ya? La hipótesis nula siempre va a ir en función a igualdad, por lo tanto no asociación. La hipótesis alterna lo que va a proponer es que no hay igualdad, hay diferencia y por lo tanto sí hay asociación, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Necesitan alguna aclaración más? Y si no se entendió, ¿hay algo más que se pueda decir para aclarar este punto? Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo un estudio en el que estoy viendo o estoy comparando la actitud frente a la investigación. Acá, ya, vamos a señalarlo. La actitud frente a la investigación en hombres y mujeres, ¿no? Primero, me gustaría que, yo les había comentado la otra vez, ¿no? Que nos entrenemos en ver tablas de contingencia. Acá ustedes pueden calcular la prevalencia, por ejemplo, de actitud inadecuada en hombres y la prevalencia de actitud inadecuada en mujeres. A ver, sacar mi mouse. A ver, Adrián está presente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo calcularíamos aquí la prevalencia, asumiendo que este es un estudio transversal? ¿Cómo calcularíamos la prevalencia
de una actitud inadecuada frente a la investigación en los hombres? Quizás podríamos agarrar el número de casos de existentes, o sea, el número de casos de hombres sobre, sobre la población total, doctor. Claro, la población total, en este caso de hombres, ¿cuál sería? Ah, 328, doctor. 328 son los hombres que tienen actitud adecuada. O sea, esa es una parte de los hombres. Sería 328 más 433. Correcto, muy bien. Entonces, la población de hombres, no sé por qué sale así, sería 328 más 433, ¿no? Y esto me da como resultado, a ver, vamos a calcular, 761. 761. Ya. De esos 761 hombres, ¿cuántos tienen actitud inadecuada? 433. 433, ¿no? Que son estos de acá. Entonces, ¿cuál será la prevalencia de actitud inadecuada en los hombres? Se dividiría, doctor. Claro, sería 433 entre 761, ¿no? Y eso me da como resultado 0.56. 0,56, que lo podemos poner como 56%. Muy bien, Adrián. Ahora, yo quiero calcular lo mismo, pero en las mujeres, ¿no? Haría el mismo ejercicio, ¿no? Dividiría 535 entre el total de mujeres, que son 535 más 258, ¿no? Vamos a ver. O si alguien tiene una calculadora a la mano, me ayudaría. 535 entre, entre el total de mujeres, que sería la suma de estos dos, ¿no? ¿Alguien sacó el resultado? 485 entre cuánto, doctor. Entre el total de mujeres. A ver, 258 más 535, que es 793. Y esto me da como resultado 67%. ¿Es correcto? ¿Me confirman ese dato? Sí, doctor. Muy bien. ¿Quién tiene mejor o peor actitud? ¿Quién tiene más prevalencia de actitud inadecuada, los hombres o las mujeres? Las mujeres, doctor. Las mujeres, ¿no? El porcentaje de actitud inadecuada es 67% en mujeres y 56% en hombres. ¿Esa diferencia es significativa o no es significativa? ¿Qué opinan? Cualquiera. Bueno, doctor, la diferencia sería del 11%, así que sí, sería significativa. ¿Qué es lo que importa cuando yo determino si hay una diferencia significativa o no? ¿Qué pasó? ¿Qué tan grande es el porcentaje o hay un valor que dije que es el que veíamos para saber si la diferencia es significativa o no? ¿El valor P, doctor? Exactamente, el valor P. Habíamos dicho que si el P es menor a 0,05, significa que las dos, en este caso las dos prevalencias son diferentes, por lo tanto, si hay una diferencia significativa. Pero si el valor de P es mayor o igual a 0,05, significa que son iguales, por lo tanto no sería significativa. En este caso, ¿el valor de P cuánto es? No dice un valor exacto del valor de P, ¿no? Pero al menos da una pista. Aquí está el valor de P.
¿Qué dice el valor de P? ¿Qué opinan, chicos? El valor de P, si es menor de 0,05, por lo tanto, ¿hay diferencia? ¿Es diferente las proporciones o no? ¿No es igual o es igual? ¿Sí? Cuando es menor a 0,05, es significativo. Sí, o sea, las diferencias que estoy viendo son significativas. Cuando es menor a 0,05, las diferencias que estoy viendo son significativas. Cuando es mayor o igual a 0,05, las diferencias no son significativas. Entonces, aquí, ¿quién tiene mayor prevalencia de actitud inadecuada? Las mujeres. Esta conclusión sería de que existe una asociación entre el sexo y la actitud frente a la investigación. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mayor prevalencia de actitud inadecuada en comparación con los hombres. En este estudio al menos. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Por acá. Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Vamos a ver otro estudio. Por ejemplo, aquí. Veamos esta tabla, ¿no? Los conocimientos. Los factores asociados al conocimiento sobre el consumo de sal en una población. Tengo conocimiento suficiente e insuficiente. ¿Ya? Ah, una cosa también que quise apuntar acá. Acá, por ejemplo, el porcentaje lo hemos tenido que calcular nosotros. El porcentaje no me venía dado en la tabla, si se dan cuenta. La tabla está, creo que ha sacado el porcentaje en función al total no de cada grupo, sino al total de sujetos. Entonces, para calcular el total dentro de cada grupo, hemos tenido que calcularlo con el total de hombres y el total de mujeres, ¿no? Entonces, pero acá, como ven, el porcentaje sí se nos está dando según el total de hombres y según el total de mujeres, ¿no? En este caso, a ver, Cristian Coyachagua está. Cristian Coyachagua está presente o está ausente. Parece que está ausente. Daniela Oriundo, perdón. Daniela Oriundo también está ausente. Bueno, chicos, ¿van a salir? Ya, está bien. Jefferson Melgarejo, Doctor, buenas tardes. ¿qué tal, Jefferson? ¿Cuál sería acá la prevalencia de conocimiento insuficiente en hombres y cuál sería la prevalencia de conocimiento insuficiente en mujeres? Jefferson, ¿estás ahí?
Hola, hola chicos, ¿se me está escuchando? Sí, otro sí se le escucha. Gracias. Este, ¿Estaba Jefferson hablando o no lo escuché? Estaba esperando. Ah, está en clase. Ya, bueno, yo no voy a pedir mucha participación entonces. Bien, este, en este caso tenemos que las prevalencias se están calculando según cada grupo, ¿no? El grupo de mujeres está el porcentaje, lo sabemos porque suma 100 por cada fila, ¿no? Suma 100 por grupo de mujeres y suma 100 por grupo de varones. En este caso, el conocimiento insuficiente, por ejemplo, insuficiente es mayor en los varones. Y esta diferencia de 52% frente a 40% es estadísticamente significativa porque el valor de P es menor a 0,05, ¿no? Habíamos dicho ya, cuando el valor de P es menor a 0,05 significa que las diferencias que estoy comparando, los valores que estoy comparando son diferentes. Por lo tanto, yo puedo aquí concluir de que existe una asociación entre el sexo y el nivel de conocimientos. Claro que sería más detallado decir de que los hombres tienen mayor proporción de conocimiento insuficiente que las mujeres. Esa sería la interpretación más correcta, ¿no? En este caso, ¿qué prueba se podría haber usado? La prueba de chi cuadrado, ¿ya? La prueba de chi cuadrado es la que se suele usar en este tipo de análisis, cuando yo comparo proporciones. Claro que si es que hay frecuencias pequeñas, y esto ya podríamos entrar en detalle después, cuando hay frecuencias pequeñas, la medida, la prueba estadística a usar ya suele cambiar y suele ser la exacta de Fisher, ¿no? Que es una prueba análoga a la prueba de chi cuadrado, en la que también veo diferencia de proporciones, pero que está un poco más adaptada a cuando hay frecuencias pequeñas, ¿ya? Muy bien. Ahora, también puedo comparar valores numéricos. Por ejemplo, en este caso estoy comparando medianas, ¿no? Y rango intercuartílico. Tengo aquí la mediana y rango intercuartílico. En este caso es la edad de los que viven a gran altitud frente a la edad de los que no viven a gran altitud, ¿no? Vemos que en ambos casos la mediana es 36, pero el rango intercuartílico sí varía en ambos grupos, ¿no? Pero no es estadísticamente significativa esa diferencia. ¿Por qué? Porque el valor de P es 0,05, ¿no? Acá, por ejemplo, también estoy comparando promedios, ¿no? Estoy comparando el promedio por ejemplo, acá el promedio de perímetro cintura, en este caso en tres grupos, ¿no? Tengo el promedio y la desviación estándar. Y veo que en el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, en el índice de masa corporal normal, el perímetro de cintura es 80,3 más menos 5,9. En sobrepeso es 90,9 más menos 6,3. Y en obesidad es 102,4 más menos 9,3. ¿Estos tres son iguales o diferentes? El valor de P me dice que son diferentes, ¿no? Los tres son diferentes. Acá en este caso lo que se ha usado es la prueba de ANOVA. Cuando yo comparo más de dos promedios, uso la prueba de ANOVA. En este caso, se habría usado la prueba de Kruskal-Waltz, perdón, de Udemann-Whitney. Cuando yo comparo dos medianas o dos grupos de valores, uso la prueba de Udemann-Whitney. Si estuviera comparando dos promedios, usaría TD-Student, ¿ya? Y si estuviera comparando más de dos valores, más de dos medianas, usaría la prueba de Kruskal-Wallis, ¿ya? Digamos, acá un poco es un resumen de las pruebas, ¿no? Cuando tengo una variable cualitativa frente a otra variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, una variable que forma grupos y una variable que se mide en porcentajes, puedo usar la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, ¿no? Si es que en cambio voy a comparar una variable cualitativa o voy a buscar la asociación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, usaré TD-Student si la variable cualitativa tiene dos categorías. Pero si la variable cualitativa tiene más de dos categorías, como hemos visto ahí en el sobrepeso, usaré ANOVA, ¿ya? ANOVA. Luego, si es que la variable cuantitativa tiene distribución no normal, es decir, tiene valores extremos, habíamos dicho que cuando pasa eso ya no usamos medias, ¿no? Entonces ya no voy a comparar medias, ya no voy a comparar promedios, voy a comparar medianas, ¿ya? Medianas. En ese caso, ya no, el análogo, si es que la variable cualitativa tiene dos grupos, dos categorías, uso la prueba Udemann-Whitney, como en el ejemplo que hemos visto acá.
Dos categorías, la prueba de Udeman-Whitney. Pero si tuviera más de dos categorías, usaremos la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? También la puedo usar Kruskal-Wallis cuando hay dos categorías, pero ya no puedo usar Udeman-Whitney si tengo más de dos categorías, ¿no? Y por otro lado, tengo también las correlaciones, ¿no? Cuando yo veo, ya, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora es información de grupos, ¿no? Se forman grupos porque hay una variable cualitativa, categórica, y una variable numérica. Pero cuando las dos variables son numéricas, en ese caso, uso correlación, ¿no? Pruebas de correlación. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto cómo se puede usar, por ejemplo, en los estudios de cohortes, ¿no? Otras medidas de asociación, aparte de las pruebas clásicas de chi cuadrado, t-student, ¿no? Aparte de esas, están también unas medidas epidemiológicas que me permiten calcular la fuerza de asociación, ¿no? Por ejemplo, el riesgo relativo. El riesgo relativo me dice, no solamente me dice si hay asociación o no, sino me dice cuán fuerte es la asociación. Si el riesgo relativo es masa grande, eh, entiendo que la asociación es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? ¿Cómo calculamos el riesgo relativo? Este es un ejercicio que me gustaría que ustedes también traten de hacer practicar, ¿no? Con una tabla de contingencia, calcular el riesgo en cada grupo. En este caso, por ejemplo, los que fuman son 225, de los cuales 53 han desarrollado cáncer. Entonces, el riesgo de cáncer en los que fuman es 23,6%. Aquí en los que no fuman, que son 235, el riesgo de desarrollar cáncer es, o sea, hay 29 que han desarrollado cáncer. Sería 29 entre el total de sujetos expuestos, que sería 235, que es 12,3%. Entonces, aquí el riesgo relativo es la división del riesgo en un grupo entre el riesgo en el otro grupo, ¿no? Que sería en este caso 1,919. Entonces, ¿yo cómo lo interpreto? Los que fuman tienen 1,91 veces el riesgo de cáncer en comparación a los que no fuman, ¿no? Casi el doble podría ser, ¿no? Dar un ratito hasta que cargue la pantalla.
Gracias por avisar, Adrián. Sí, estaba con el micro apagado. Ahora vamos a empezar de nuevo esta parte. Ya, ya. Entonces, tenemos un estudio en el que se quiere ver los factores asociados a mortalidad, ¿no? Y es un estudio de cohortes porque hay seguimiento. Entonces, lo que yo acá tengo es, voy a tomar como variable independiente esta variable, que es soporte oxigenatorio al ingreso, ¿ya? Y siempre que haga este tipo de medidas de asociación, tengo que tener ubicada una categoría de referencia, es decir, una categoría que sea contra la cual compare, que generalmente suele ser la categoría que tiene menos riesgo del desenlace o que tendría menos riesgo del desenlace. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, eh, fumar era la categoría de exposición y no fumar era la categoría de no exposición. Esa categoría de no exposición suele ser la categoría de referencia, ¿ya? No fumar suele ser la categoría de referencia. En este caso, la categoría de referencia para esta variable es ingresar respirando espontáneamente, ¿no? Tengo a los que ingresan con cánula binasal, tengo a los que ingresan con máscara de reservorio y tengo a los que ingresan con ventilación mecánica. Esas son las categorías de la variable independiente. Y la variable dependiente tiene dos categorías, que es mortalidad, ¿no? Fallecido, no fallecido, fallecido o alta. Entonces, el riesgo aquí, el desenlace es fallecer. Entonces voy a calcular el riesgo de fallecer en cada uno de los grupos, ¿no? Y acá tengo que los que ingresan respirando espontáneamente, el riesgo de fallecer es 33%. ¿Por qué? Porque yo divido 72, que es la cantidad de sujetos fallecidos, entre el total de sujetos que ingresan respirando espontáneamente, que es 72 más 146, ¿no? Esto me da como resultado 33%. Y hago lo mismo con las demás categorías. Por cada categoría calculo el porcentaje, el riesgo del desenlace, ¿no? Y como vemos, yo calculo el riesgo relativo comparando, dividiendo. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad en los que ingresan con cánula binasal? 28.3%. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad en los que ingresan respirando espontáneamente? 33%. Entonces, siempre, como la categoría de referencia es respirar espontáneamente, estas siempre van al denominador. En este caso, la división me da como resultado 0.86. ¿No? 28, si quieren ustedes pueden comprobarlo, 28.3 entre 33 es igual a 0.86. Entonces, el riesgo relativo, ¿no? de morir en los que respiran, en los que ingresan con cánula binasal es 0.86 veces en comparación a los que ingresan con respirando espontáneamente. Pero aquí hay un punto importante. Este intervalo de confianza no abarca el 1. Acuérdense que estas medidas de asociación lo que buscan, al igual que el chi cuadrado lo haría, es ver si estas dos proporciones son iguales o no. Si es que fueran iguales, el riesgo relativo sería 1. Entonces, cuando tengo un riesgo relativo, tengo que ver si el intervalo de confianza es una medida de inferencia estadística. Nos dice qué tanto este riesgo relativo es el verdadero en la población. Entonces, con este intervalo de confianza que va de 0,65 a 1.13, significa que en la población el riesgo relativo está entre este rango. ¿Eso qué significa? Que con un 95% de confianza, el riesgo relativo en la población puede ser 1. Y si un riesgo relativo es 1, significa que no hay asociación, ¿ya? Entonces, no es estadísticamente significativo, ¿ya? Este valor de P no es el que refleja estas asociaciones, por si acaso. Este valor de P es un valor de P de una prueba de chi cuadrado para la comparación de estas dos variables, que nos dice que sí. O sea, la mortalidad en los cuatro grupos, en las cuatro categorías son diferentes, no son iguales las cuatro. Pero yo no estoy con la prueba de chi cuadrado, acá yo no puedo comparar grupo con grupo, comparo todos los cuatro grupos en general. Entonces, cuando tengo variables independientes que tienen más de dos grupos, me conviene hacer estas medidas de asociación porque esas comparan cada grupo con la referencia, que en este caso es ventilación espontánea. ¿Ya? Bien, entonces luego voy a comparar ahora luego con máscara de reservorio. La mortalidad en máscara de reservorio es 66.3 y la mortalidad
respiración espontánea es 33%. Este me da como resultado la división esta, teniendo la mortalidad de la categoría espontáneo en el denominador, me da como resultado 2,01. Esto significa con un intervalo de confianza de 1,64 a 2,46. Esto se podría entender como que los que ingresan con máscara reservorio tienen el doble de riesgo de mortalidad en comparación con en comparación a los que ingresan con respirando espontáneamente, ¿no? Y esta diferencia sí es significativa porque su intervalo de confianza no abarca la unidad, no abarca el valor neutro. O sea, en la población, cuando se haga la inferencia, en la población el valor verdadero de este riesgo relativo va a estar contenido dentro de este rango, ¿no? O sea, este rango incluye al valor verdadero con un 95% de confianza. Entonces, con un 95% de confianza, ese valor verdadero en la población no va a ser uno, porque acá no está incluido el uno, ¿no? Como no va a ser uno, significa que se va a mantener esa diferencia. Porque si estuviera contenido el uno, significaría que puede ser uno en la población. Y si es uno en la población, entonces no habría asociación. ¿Por qué? Porque son iguales los riesgos de mortalidad en estas dos categorías. Pero como en este caso no abarca el uno, digo que sí hay asociación porque se van a mantener diferentes en la población la mortalidad de estas dos categorías. Y lo mismo hago con ventilación mecánica, ¿no? El riesgo de mortalidad en ventilación mecánica es 100% porque de los 5 pacientes que ingresaron con ventilación mecánica, los 5 han fallecido. Entonces yo dividiré 100 entre 33, que me da como resultado 3,03, ¿no? Casi como que el triple. Acá yo puedo decir, los que ingresan con ventilación mecánica tienen el triple de riesgo de mortalidad en comparación a los que ingresan respirando espontáneamente, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ahora veamos otra medida de asociación importante que es el odds ratio. Ahora, para hablar del odds ratio es importante hacer un matiz, porque el odds ratio, a diferencia del riesgo relativo, lo que comparaba el riesgo relativo era la incidencia acumulada en cada grupo, ¿no? Y habíamos dicho que podríamos tratarlo como una proporción, la incidencia acumulada, porque si no se trata de tasas, sería una proporción. Bueno, a ver, vamos a ver si aquí hay un transversal. Y por ejemplo, en los estudios transversales también comparamos proporciones. O sea, ya sea que comparemos riesgos, incidencias acumuladas, estamos comparando proporciones, solo que como es una proporción que es una incidencia, se le llama riesgo relativo. Pero cuando la proporción que voy a comparar es una prevalencia, se le llama razón de proporciones. Matemáticamente es lo mismo, porque estoy calculando, estoy comparando proporciones, ¿ya? Pero tiene esa diferencia porque si la proporción es una incidencia acumulada, se le llama riesgo. En cambio, si la proporción es una prevalencia, se le llama razón de prevalencias. ¿Ya? A ver, un ratito para tomar un poco de agua, denme un segundo. Bien. Uy, se desconectó un ratito. A ver.
Ratito, chicos, acá el internet de la universidad está un poquito fallando. Voy a conectarme de nuevo. Chicos, ¿alguien tiene acceso para que me acepte, por favor, en el Meet, en el Zoom, para poder proyectar? Perfecto, gracias. Por favor, denme el host.
Ya, perfecto. Ahora sí. En este caso, por ejemplo, también hacemos una comparación de proporciones, ¿no? Pero en este caso las proporciones que vamos a comparar ya son de prevalencias, ¿no? Habíamos calculado previamente, por ejemplo, vamos a ver con los conocimientos, ¿no? Aquí podemos calcular la prevalencia de eh, conocimientos buenos, por ejemplo, que sería 300. Primero vamos a calcular el total de hombres y el total de mujeres, ¿ya? Vamos a sumar primero cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada grupo. Un segundo. En hombres serían 356 más 405, ¿no? 405 hombres son 761 varones. Y de mujeres hay, vamos a ver con otro color, 370 más 423 mujeres. Sería 793, ¿no? Ahora voy a calcular la proporción de buen conocimiento, que sería 356, en hombres, que sería 356 entre 761, ¿no? Entre 761. Y esto me da como resultado 46,8%. 46,8%. Y en mujeres, el porcentaje de buen conocimiento sería la división de 370, que son las mujeres con buen conocimiento, entre el total de mujeres, que serían 793, que me da como resultado 46,7%. Muy bien. Ahora voy a calcular el porcentaje de conocimientos insuficientes. Esto lo voy a hacer con otro color. Que básicamente sería el complemento, ¿no? Si acá es 46,8, entonces los que tienen insuficientes será 53,2, ¿no? O sea, el resto. Y acá si es 46,7, será pues 53,3, ¿no? Bien, entonces yo acá tengo, por ejemplo, la categoría, acá tengo, ¿no? El análisis bivariado, la razón de prevalencias, que es 0,99, que entiendo que es teniendo como referencia a la categoría de varones. Entonces, lo que se está comparando aquí, yo entiendo que es este desenlace, que voy a borrar este número que está feo. Vamos a volver a hacerlo. Ya. Entonces, aquí el porcentaje, acá sería, esta sería la comparación, ¿no? Eso sería las prevalencias que voy a comparar. La categoría de referencia me la da este número uno. Siempre que ustedes vean la palabra ref o el número uno, entendemos que esa es la categoría de referencia. Entonces aquí la categoría de referencia es los hombres. Los hombres son la categoría de referencia, ¿no? Entonces, acá yo dividiría la prevalencia de buen conocimiento en las mujeres, que sería 46,7, entre la prevalencia de buen conocimiento en hombres, que sería 46,8. Y esto me da como resultado 0,99, ¿no? O bueno, un valor cercano a eso, porque los decimales los hemos redondeado, pero a ver, vamos a ver cuánto sale. 46,7 entre 46,8. Me sale 0,99, ¿no? Este valor es la división de estos dos, ¿no? Este valor, vamos a escribirlo acá también, si no. 46,7 entre 46,8, ¿no? Y este resultado es 0,99. Esa es la razón de prevalencias, ¿ya? Ya después, en la próxima clase entraremos a este análisis ajustado, multifactorial o análisis multivariado, en el que tenemos otra razón de prevalencias,
diferente. Ustedes dirán, pero ¿por qué hay dos? Esto es porque este está ajustado, ¿no? Y vamos a después ver qué significa que esté ajustado. Pero como ven, este intervalo de confianza, este intervalo de confianza no abarca, perdón, sí abarca el uno. Entonces, como sí abarca el uno, yo concluyo de que esta razón de prevalencia no es estadísticamente significativa. O sea que cuando yo le infiero a la población puede ser uno, ¿no? Y si puede ser uno ya no es significativo. O sea que en realidad no son diferentes. La prevalencia de buen conocimiento entre hombres y mujeres es igual. ¿Ya? Esa es la conclusión que daría. Si se dan cuenta, es la misma lógica que la de riesgo relativo, solamente que en este caso, como es un estudio transversal, es razón de prevalencias. Pero si fuera un estudio longitudinal y estoy calculando incidencias acumuladas, sería un riesgo relativo. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a ver el odds ratio. El odds ratio es una medida que compara odds, ya no compara riesgos, sino que compara odds. Y eso se suele usar en los casos y controles. ¿Por qué en los casos y controles? Porque en los casos y controles yo no tengo riesgos. Yo no puedo calcular incidencias, ni puedo calcular prevalencias. Lo único que puedo calcular son, en este caso, los odds, ¿no? Que me van a permitir el odds ratio. O sea, no es que no pueda calcular, yo puedo calcular proporciones, sí, pero no son proporciones que representen ni prevalencias ni incidencias, porque en un estudio de casos y controles yo digo cuántos tienen casos y cuántos tienen de controles. O sea, si yo pareo de un caso por un control por caso, mi prevalencia sería el 50%, pero eso no es una prevalencia, ¿no? Es un valor que yo he estimado, que yo he decretado, por así decirlo. Entonces vamos a primero ver qué cosa es un odds, ¿ya? Vamos a entender primero qué cosa es un odds. No, ojo, no un odds ratio, sino un odds, ¿ya? El odds, por ejemplo, acá en el grupo expuesto que son los que fuman, tengo el desenlace que es enfermedad coronaria, los casos serían los casos, ¿no? Y los controles serían los que no tienen enfermedad coronaria. El odds aquí sería el odds de fumar, ¿ya? Perdón, el odds de tener enfermedad coronaria en los fumadores sería 112 entre, acá si fuera una proporción, yo diría 112 más 176, entre estos, la suma de estos dos. Pero como es un odds, es 112 entre los que no tienen este factor. O sea, 112 entre 176. Ese es el odds, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a ver? Sería 112 entre 176, me da como resultado 0,66, 0,64, ¿no? Muy bien. Luego tengo ahora el odds, pero en el otro grupo, en el grupo que no fuma, vamos a ponerlo así. ¿Ya? Acá sería 88, o sea, el odds de tener la enfermedad, ojo, 88 entre 224, que son los que no tienen la enfermedad, ¿no? Acá sería 0,39. Acá ya no lo pongo con porcentaje, porque tranquilamente un odds puede ser más de uno también. Entonces, ¿cuál es el odds de tener enfermedad coronaria en los fumadores? 0,64. ¿Cuál es el odds de tener enfermedad coronaria en los no fumadores? 0,39. Entonces, yo puedo calcular aquí el odds ratio. Recuerden que en el denominador siempre va la categoría de referencia, que en este caso es no fumadores. Sería 0,64 entre 0,39, que me da como resultado 1,64. Este es el odds ratio, el OR. ¿Esto qué me dice? Que los fumadores tienen 1,64 veces los odds. Ya no digo riesgo, ya no digo prevalencia, digo odds. Algunos prefieren decir chances también, ¿no? Las chances, los odds de tener enfermedad coronaria en comparación con los no fumadores, ¿de acuerdo? Y esta medida, al igual que razón de prevalencia, que riesgo relativo, también tiene su intervalo de confianza y se interpreta de la misma forma. Si es que es uno o si el intervalo de confianza abarca el uno, entonces ya no es significativo, ¿no? Básicamente esta es la forma de interpretar de todas estas medidas, ¿ya? Ahora, yo no diría acá que sería factor protector. Bueno, si es que es riesgo relativo, sí puede ser factor protector porque ahí sí hablamos de riesgo. Pero si es odds ratio nada más, puedo decir que una asociación negativa, una asociación inversa. ¿De acuerdo? Ahora, yo, por ejemplo, esta operación que he hecho aquí, ¿no? Es la misma que esta de acá.
¿ya? Y esta se puede resolver también multiplicando, ¿no? A por D entre B por C. Por eso también se le llama razón de productos cruzados. Es una medida muy versátil y que se usa mucho. Por eso es importante que la sepamos. Pero a veces o sea, esta no estima directamente el riesgo. Ojo, el riesgo se estima con la incidencia. Entonces, si podemos calcular incidencias, mejor aún. Bueno, este es un poco más lo que ya hemos visto de riesgo relativo, ¿no? Se calcula, en este caso es A, por ejemplo, el riesgo de cáncer en los expuestos es A entre el total de expuestos. En cambio, el odds es A entre B, que es los que tienen, dentro de los expuestos, los que tienen cáncer, entre los que no tienen cáncer. ¿Ya? Por eso es que sobre eso les sobreestimar el riesgo, esta medida de asociación. Y como ven, también se interpreta con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Por ejemplo, aquí factores asociados a amenaza de parto pretérmino, la infección de tracto urinario salió en 6,2. Significa que las mujeres con infección de tracto urinario tienen 6,2 veces las chances de tener embarazo, amenaza de embarazo de parto pretérmino en comparación a las que no tienen infección de tracto urinario. Yo estoy asumiendo que esa es la categoría de referencia. Acá no pone la categoría de referencia, pero si no la ponen, entiendo que uno la debe asumir. Una buena costumbre, si ustedes publican sus tesis y sus artículos, es que siempre pongan la categoría de referencia para que no haya dudas, ¿no? Claro que en este caso uno podría inferir que es la no infección de tracto urinario, ¿no? Es como si la categoría de exposición es hombre, entonces yo asumo que la categoría de referencia es mujer o viceversa, ¿no? Muy bien, acá tenemos más ejemplos que ya es un poco lo que hemos ido repasando. Y vamos a dejar la clase hasta acá. Ha sido una clase un poco más larga. No sé si vaya a dar tiempo ahora ya para las demostraciones en Stata. Creo que las podríamos dejar para la siguiente, ya que en la siguiente también vamos a hablar de análisis multivariado. Ya, entiendo que es una clase que no se va a entender de buenas a primeras si es que no hay cierto trasfondo, hay que practicar, hay que hacer un poco de lectura crítica, hay que un poco acostumbrarnos a hacer estas operaciones que hemos estado haciendo para poder entender mejor y llevarnos mejor con esta parte estadística. Y créanme que es lo mejor que pueden hacer porque es algo que un médico que sepa lectura crítica debe conocer, ¿no? Lo mínimo para interpretar medidas de asociación. Porque hemos hablado de estudios observacionales, pero estas mismas medidas, el riesgo relativo también se usa en, en ensayos clínicos, ¿no? Y hay estadísticas como el número necesario a tratar, riesgo, reducción absoluta de riesgo, que son un poquito más avanzadas, que ustedes también las deben conocer, porque son al final son esas las medidas que van a ayudarles a dirimir si usar o no cierto tratamiento, cierta intervención, ¿ya? Así que, por favor, practíquenlo y de todas maneras en una siguiente vamos, si es que hay dudas o algo, lo vamos resolviendo y vamos avanzando con el temario, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Gracias por su atención entonces, chicos. Les agradezco que tengan buenas tardes y continuemos la siguiente. ¿Ya? Hasta luego. Listo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Adrián. Buenas noches.